De hecho, es un tema que incluso se ha manejado en prensa algunas veces en los últimos meses con más intensidad, y que tiene que ver con la corrupción y el arbitraje internacional. Por cierto que vamos a intentar focalizarnos en el tema de la revisión de los casos emblemáticos, pero también hablar un poco sobre la práctica arbitral en general. Y para eso contamos con un panel realmente de lujo. Y empezaré por mencionar el hecho que se ha excusado Joseph Tirado, que vino hasta Lima para este panel, pero lamentablemente no ha tenido hoy día. Bueno, no sabemos muy bien cuál fue la situación exacta, pero sí no se siente muy bien hoy día y ha tenido que quedarse en el hotel. Pero bueno, hablaba del grupo que nos acompaña. Brevemente quisiera presentarlos a todos de una sola vez. Podría simplemente decir que tienen un denominador común y es que todos son argentinos. Y es una cosa que realmente no sé por qué pasó, pero pasó. Y verán ustedes que hay algunos casos que tienen algún vínculo con Argentina, como en el tema precisamente de corrupción. En todo caso, tengo el gusto de tener a Roberto Aguirre a mi izquierda. Roberto Aguirre Lucy es un socio de aquí en Spalding y es un abogado además muy activo en toda la región, en distintos temas de carácter internacional, desde comerciales, arbitraje de inversión y arbitrajes vinculados a contratación. Tenemos también a Ignacio Suárez Anzorena. Ignacio es un socio del área de litigios y de resolución de disputas de Clifford Chance, trabaja desde Washington y tiene además la experiencia interesante de haber sido por un tiempo parte de la Procuraduría del Tesoro de Argentina, y eso evidentemente le permitió participar en una serie de casos de arbitraje de inversión. Por cierto que hoy día su práctica se expande a otras áreas del arbitraje. Está también Ignacio Torterola, que es un miembro, consejero de Foley Hoag de Washington, D.C. Tiene una importante experiencia en una serie en arbitrajes en distintos foros y de alguna manera tiene también el hecho de haber trabajado en más de 35 casos de arbitraje vinculados a Argentina. Está también con nosotros Gustavo Topalian. Gustavo es miembro de la firma Freshfields House Denninger como asociado senior y además trabaja desde la oficina de Washington. Tiene una experiencia muy interesante. Él, a diferencia de algunos de los colegas ya mencionados, también trabajó en Argentina, pero trabajó en una firma de abogados muy importante, y luego pasó a ejercer ante distintos foros internacionales desde Washington, ¿no? Bueno, esta presentación general nos permite darnos una idea de acá que el tema fundamental de ese panel, el denominador común verdadero, no es la nacionalidad, sino la extraordinaria experiencia que tienen los miembros del grupo que me acompaña. Yo quería decir de manera introductoria, simplemente que algo con lo que empecé mi presentación, diciendo que el tema de la corrupción es un tema que, por cierto, trasciende lo legal, trasciende lo arbitral, pero que ha sido materia de mucha prensa, muchas cuestiones mediáticas en los últimos meses. En un país como el nuestro, donde nos enorgullecemos del desarrollo del arbitraje, el tema,
la vinculación entre arbitraje y corrupción realmente nos ha tomado a todos con la necesidad de salir en defensa del tema y decir, bueno, existen por supuesto problemas, como los que se han presentado en el Perú, concretamente estas mafias vinculadas a transferencias de propiedades, es un tema que salió en primera plana en todos los periódicos, pero lo interesante aquí es que la práctica internacional y los usos y costumbres, como veremos, de alguna manera protegen el arbitraje, la integridad del arbitraje, y eso yo creo que es lo más importante que creo, me pongo en el lugar de la audiencia, es quizá el elemento fundamental que tenemos que aprender de estos expertos que hoy día nos acompañan. ¿Qué cosa ha pasado en el arbitraje internacional? Sería la pregunta general, que de alguna manera nos pueda, vía las normas que dicen que las prácticas arbitrales y los usos y costumbres nacionales o internacionales son parte del marco legal arbitral en el Perú, nos permitan a todos nosotros efectivamente hacer uso de estos principios, de estas prácticas y de alguna manera colaborar con herramientas que efectivamente logren un resultado que por lo menos de alguna manera nos permita atacar el flagelo de la corrupción en el tema concreto del arbitraje. Eso es un poco un brochazo de la realidad peruana que quería darle a nuestros miembros del panel. Hemos decidido tocar algunos temas que iremos poco a poco desarrollando, pero la verdad la idea de este panel es aprovechar la oportunidad de nuestros panelistas y por tanto todos se les ha pedido que se sientan en la mayor libertad de intervenir si así lo desean, para tratar cada uno de los temas que vamos a tocar. Empezaremos por uno de los temas más jurídicos, digamos, porque hemos tratado de que esos sean los temas centrales de esta presentación. Y yo quería quería pedirle por favor a Ignacio Torterola que nos hable un poco de la relación entre orden público, arbitrabilidad y corrupción. Sobre esa base podemos hacer un pequeño diálogo y así iremos con relación a cada uno de los temas que se han propuesto. Ignacio. Hola. Bueno, buen día. Muchas gracias a Roger por la invitación, muchas gracias a la Cámara. Es un enorme gusto estar con ustedes. Entre ustedes veo caras amigas y sin duda al final de esta reunión veré más caras amigas. Pero bueno, antes que nada decirle que es un gusto estar con ustedes acá en Lima. Entonces, el primer tema que nos vamos a plantear es cuál es la relación entre el arbitraje y la cuestión de la corrupción. Entonces, primero, antes que nada, uno parte de la idea cultural de que la corrupción es algo que es negativo, que es malo para todo país, que es malo para toda persona. Es decir, primero, ¿cuáles serían las cosas que afectan la corrupción, que la corrupción afecta nuestra manera de vivir? Afecta, y seguramente ustedes me podrán dar muchos más ejemplos, pero entre los ejemplos que yo pensé en armar estas palabras para charlar con ustedes hoy, es que afecta la decencia de las personas y la moralidad de las personas. Es decir, afecta su misma integridad. Segundo, evidentemente es algo que afecta el desarrollo de los países, porque en condiciones de corrupción nunca se consigue el mejor producto. Tercero, yo creo que además afecta el Estado de Derecho. Y pensemos simplemente en un proyecto que el Estado va a entregar a manos privadas para que alguien lo realice, donde alguno de los competidores corre, como se dice, con el caballo del comisario.
Entonces, evidentemente este es el tipo de cuestiones que se encuentran en discusión cuando tenemos contratos que vienen del sector público que se ven afectados por este tipo de actos. Y por supuesto que el arbitraje ha sido llamado a entender en algunos de estos contratos. Entonces, allí viene la pregunta de cuál es la relación entre el arbitraje o cómo maneja el arbitraje este tipo de cuestiones. Y hay dos conceptos que son centrales al arbitraje y que son los conceptos que a mí se me ocurren como motores para este desarrollo que voy a hacer, aunque por supuesto estoy seguro que mis muy estimados colegas del panel van a tener también otras ideas. Entonces, estos dos conceptos para mí son el concepto de separability, es decir, de la posibilidad de separar la cláusula arbitral del contrato en el cual está inserta. Y la segunda cuestión es sobre la arbitrability, es decir, sobre la arbitrabilidad de la cuestión cuando el contrato originalmente ha sido sujeto a, o ha habido corrupción en el contrato. Luego, otro de mis colegas va a hablar del caso de corrupción del árbitro o del procedimiento arbitral. Yo de lo que estoy hablando es la corrupción en el contrato original que afecta, que puede llegar a afectar la jurisdicción del tribunal arbitral. Entonces, respecto a separability, muy rápido voy a decir que hay dos corrientes distintas. Está la corriente que entiende que no obstante que ha habido corrupción al punto de que esto puede llevar a la anulación o a la nulidad del contrato, la cláusula arbitral se mantiene viva y por lo tanto el tribunal arbitral va a tener jurisdicción y va a resolver la disputa. Y existe la otra corriente que entiende que la corrupción afecta ab initio desde el principio el contrato en sí mismo y por lo tanto que ni siquiera funcionaría el principio de arbitrabilidad en estas cuestiones. La primera corriente, esta de la separability, de separar la cláusula arbitral, está, creo, bien ejemplificada en un caso de los tribunales ingleses, en un caso que se llama Westacre contra Yugo Import. Esta es una empresa, Yugo Import es una empresa de importación, un comisionado que intercede, Westacre, perdón, es un comisionado que intercede entre el gobierno de entonces Yugoslavia con el gobierno de Kuwait para la venta de ciertos de armamentos. Westacre inicia este caso arbitral en la CCI contra Yugo Import, y Yugo Import lo que levanta es la cuestión de que la causa no es arbitrable por la corrupción. Por haber existido corrupción en el contrato, pues este contrato de comisión tenía como único objetivo, de alguna manera, corromper a los funcionarios kuwaitíes para obtener el contrato. Lo cierto es que un tribunal arbitral, funcionando bajo las reglas de arbitraje suizas, dicta una decisión. Esta decisión es confirmada por dos tribunales suizos y cuando se va a pedir la confirmación en Inglaterra, Yugo Import o Yugoslavia solicita la anulación del laudo, es decir, lo que se llama el set-aside. En este caso, el tribunal inglés, luego de considerar varias cuestiones, consagra dos principios fundamentales. Un principio fundamental, sostiene, es el de la separability y del cumplimiento y la finalidad de los laudos arbitrales, y el otro principio vendría constituido por los valores morales que se encuentran comprometidos en el caso de que haya habido corrupción. La Corte inglesa decide a favor
de mantener la separación entre el contrato y el laudo, dándole preferencia a la decisión del laudo arbitral. Ahora, la Corte específicamente dice, no debe interpretarse en esto de que se considere como una cosa menor la existencia de corrupción, sino que en este caso este tribunal ha querido darle deferencia al laudo arbitral y le ha querido dar deferencia al laudo arbitral, especialmente habiendo nacido ese laudo arbitral de 3 muy prestigiosos árbitros. Entonces, es una cuestión más de deferencia hacia la decisión del laudo arbitral. Por el otro lado, tenemos un famoso caso, y que es el caso que ha dado a las risas de ustedes y de nuestro moderador, de relacionarnos a los argentinos con prácticas corruptas, y es un caso ya de muchos años, es un caso del año 1963, tal vez es el caso más nombrado y seguramente va a ser nombrado nuevamente aquí. Es un caso que resuelve es un caso de la CCI resuelto por el juez Lagergren. En este caso se trata de un contrato nuevamente de comisión entre un ingeniero argentino y una empresa inglesa a los fines de conseguir una concesión de empresas eléctricas durante el gobierno del presidente Perón. No se consigue ningún contrato durante esa época y sí el contrato se consigue luego de que llega la Revolución Libertadora en el año 1958. Entonces, este ingeniero argentino protesta o trae este arbitraje sosteniendo que habían sido, digamos, que los contratos que consigue la empresa inglesa habían sido consecuencia de sus gestiones en el gobierno anterior, posición que la empresa niega porque dice, señor, usted en el actual gobierno es persona non grata. La cuestión es que las dos partes, el acuerdo no tenía cláusula arbitral y las dos partes deciden entrar en un compromiso arbitral y someterlo a este juez de la CCI, a este árbitro de la CCI, a un arbitraje frente a la CCI. Y aunque ninguna de las dos partes cuestiona la jurisdicción del tribunal arbitral, el juez ex oficio decide analizar la situación y encuentra que todo el motivo, el objeto del contrato era corromper a los funcionarios argentinos a los fines de obtener el contrato. Entonces el juez Lagergren no solamente mira primero en la ley aplicable, que era la ley francesa, y encuentra que en la ley francesa los principios de orden público, objetos de la anulación, según el juez Lagergren, son solamente aquellos que hacen al orden público francés, pero él se pregunta si en el orden público francés no se encuentra también incluido el respeto por el orden público internacional. Y así, a partir de un desarrollo, mucho antes que a nivel mundial nos empecemos a plantear las cuestiones de la prohibición de la corrupción en las cuestiones internacionales, como hoy claramente lo muestran varias convenciones que existen al respecto, el juez Lagergren decide declarar que no tenía jurisdicción para entender en este caso. Entonces, acá tenemos las dos posiciones bien encontradas. Lo último que quiero decir, yendo a lo que tal vez todos tenemos más accesible, que son los laudos de arbitrajes de inversión, es que, y lo voy a tocar muy rápidamente porque seguramente va a ser objeto de mayor discusión luego, que en el caso más claro de corrupción en el arbitraje de inversión, que es el caso World Duty Free contra Kenia, acá el tribunal, de alguna manera, después de analizar toda esta jurisprudencia, los casos que yo ya he nombrado, decide de alguna manera pegarse a esta decisión en West Acre y decide que tiene jurisdicción para intervenir en la disputa, pero que el contrato es nulo. Y con esto acá dejo abierta la mesa a mis compañeros. Muchas gracias. Sí, efectivamente el tema
digamos, se convierte en relevante probablemente para la mayor parte de estudiosos del arbitraje, a partir de esta dicotomía entre si estamos hablando de la posibilidad de que uno mismo, el mismo árbitro, por ejemplo, en el caso que se citaba, tome una posición que resuelva, que no tiene la competencia para llevar adelante el arbitraje, porque se trata de una situación donde el contrato del fondo es corrupto, ¿verdad? Y el otro tema más bien que parecería ser el que prevalece es el de la separabilidad de la cláusula arbitral, y seguramente todos los que estudien el tema, recientemente, van a centrarse en la importancia de ese primer caso y no obstante la manera como se ha ido desarrollando después desde un punto de vista procesal. Yo quería preguntarle a Roberto si tiene algo que comentar sobre esta economía y en general sobre el tema de arbitrabilidad y orden público cuando hay cuestiones de corrupción. Gracias, José Daniel. Ignacio comentó dos temas importantes. Habló de deferencia y habló de separabilidad de la cláusula arbitral. Voy a empezar con el de separabilidad. Él mencionó lo que es el caso bastante antiguo, pero que sigue siendo comentado en cualquier caso de corrupción o artículo que hable sobre el tema. Siempre se comienza con el caso que mencionó, que involucraba una transacción en Argentina y un comisionista, como se puede decir, un lobista, y el caso después el árbitro. Ese caso fue criticado en su momento, si bien nadie critica lo que es la solución final, ¿no es cierto?, en el cual se desprende del caso el árbitro y da por finalizada la disputa rechazando la demanda arbitral. Se lo critica desde el punto de vista de que decide, ¿no es cierto?, evitar encontrar jurisdicción sin hablar de la validez de la cláusula arbitral. Más allá de la validez o legalidad de la operación que tiene el contrato, el juez soslayó la posible validez de la cláusula arbitral. Entonces se lo critica desde ese punto de vista. Esto luego fue ¿no es cierto?, estudiado y ha evolucionado en varios casos en los cuales se habla al inicio, ¿no es cierto?, de las leyes, qué validez tiene esa cláusula arbitral, más allá de que el objeto de la transacción, el contrato, sea un objeto ilícito, sea un objeto inmoral, sea un objeto que no pueda ser objeto de transacción. Entonces, eso es importante mencionarlo porque el resultado de ese caso fue positivo, pero la forma en la cual se llegó fue criticada en un caso viejo, en un caso de bastantes años, fue criticado al paso de los años. El siguiente punto que me gustaría mencionar es el tema de deferencia. Y deferencia en cuanto a la validez de la cláusula arbitral, en cuanto a la validez del laudo. Cuando un tribunal confirma, ¿no es cierto?, un contrato que dio lugar a un hecho de corrupción o que fue el producto de un hecho de corrupción, es muy probable que, ¿no es cierto?, que una de las partes, la parte perdedora, vaya a buscar la nulidad, la revocación de ese laudo. Y ahí es cuando viene el tema de deferencia hacia el trabajo de los árbitros. Como ustedes saben, la Convención de Nueva York, que es la que regula la ejecución de laudos internacional, en ella es facultativo de la Corte, del juez local donde se está tratando de ejecutar ese laudo, el anularlo o no. Y el que sea facultativo no significa que se permita la ejecución de un laudo sobre una transacción que tenía un objeto ilícito, un objeto inmoral, o que dio lugar a una transacción ilícita. Lo que se está tratando de permitir ahí es que el juez tenga la discreción entre discernir
si la validez del contrato, ¿no es cierto?, en cuanto a la validez del laudo sobre la importancia de lo que sería el orden público, sería el punto sobre el cual la parte que está buscando su revocación va a fundar su pedido. Entonces el juez va a tener discreción para decidir si se le da prioridad a la necesidad de darle finalidad a los laudos, o por el contrario, si se le va a dar prioridad al orden público porque hay un tema de corrupción en el fondo de la transacción. De manera corta, creo que ya no me pasé del tiempo, ha habido una evolución en los últimos años en darle prioridad a la finalidad, ¿no es cierto?, de los laudos, a pesar, ¿no es cierto?, de que haya habido quizás transacciones que tengan un valor, no tenga valor desde el punto de vista legal, o que tenga un problema moral desde el punto de vista de corrupción. Sí, solamente para comentar un poquito y tejiendo nuestra interacción. Realmente es difícil saber si, digamos, esa misma separación que planteé antes, así como lo plantea Roberto también, se ha mantenido, porque si bien es claro aparentemente que en el arbitraje comercial hay una cierta tendencia a mantener la separabilidad de la cláusula arbitral y que el tribunal encuentre jurisdicción. Por ejemplo, cuando nos vamos a los casos de arbitraje de inversión, que vuelvo a decir, tal vez casos claros donde se haya encontrado corrupción, y también los invito a que me cuenten si alguien conoce más casos que los que voy a nombrar. Este caso World Duty Free contra Kenia es el único que es, en mi opinión, claramente un caso de corrupción. Hay otros casos donde se ha buscado un equivalente de la corrupción a través del fraude, por ejemplo en Hamester contra Ghana, en Inceiza contra El Salvador. Entonces se ha puesto un cierto paralelismo entre el fraude y la corrupción, que no son necesariamente lo mismo, pero lo interesante es que en los arbitrajes de inversión pareciera, con excepción de este World Duty Free, donde el tribunal hace todo un análisis como que está por decidir sobre su jurisdicción, pero en definitiva, literalmente en los 3 últimos párrafos, de hecho en las conclusiones dice: tengo jurisdicción y declaro nulo el fallo, declaro nulo el contrato, que fue bien perseguido la nulidad, dice, por la parte demandante. Pero en los otros casos, en Inceiza contra El Salvador, o Hamester contra Ghana, realmente decidieron o tuvieron en cuenta la cuestión para decidir sobre su propia jurisdicción. Entonces, me parece acá que hay un bipolarismo respecto a esta cuestión que todavía no ha sido zanjada. Sí, un par de comentarios simplemente para agregar y contribuir a la discusión. Creo que, nuevamente, como decía Ignacio al principio, es importante distinguir los supuestos que estamos considerando. Una cosa es corrupción en el tribunal arbitral con el procedimiento, que es un tema distinto. Y después tenemos 2 categorías que también es importante distinguir, porque una es el contrato corrupto porque se ha viciado la voluntad, por ejemplo, del Estado, en base a algún tipo de incidencia sobre esa voluntad, que genera una serie de problemas, y otro supuesto distinto, separable en su tratamiento, que es el supuesto en el que el contrato, el contrato persigue un fin ilícito. Es el típico caso que describían antes de los contratos de consultoría, que en realidad son un vehículo para operaciones de corrupción en una tercera transacción, digamos, en donde
Porque en el primer caso, en el caso del vicio de la voluntad, la obtención del contrato, la discusión acerca de si eso vició o no vició la voluntad de base que incluye la cláusula arbitral es eventualmente distinta del segundo caso, en donde es mucho más plausible decir que el acuerdo arbitral es válido porque no está contaminado por el objeto ilícito, pero las consecuencias de hacer válido o ejecutar ese contrato colisionan eventualmente con distintos niveles de ley aplicable. Entonces me parecía importante como primera cuestión distinguir los dos escenarios. Desde un punto de vista también práctico, me parece también importante distinguir entre las consecuencias de tratar este problema como una cuestión de que afecta el poder del tribunal de decidir, es decir, que opera en el ámbito jurisdiccional, de aquellos supuestos en donde estamos considerando la ejecutabilidad de los derechos relevantes. Porque desde el punto de vista práctico, si nos quedamos en las teorías que atacan el problema como un fenómeno de jurisdicción, ¿cuál es la posible consecuencia de eso? La posible consecuencia de eso es que la posibilidad de perseguir el derecho no está agotada, porque del hecho de que no haya jurisdicción arbitral no se sigue que la parte relevante pueda buscar otro foro que le permita reconocer sus derechos. En cambio, cuando una cláusula de arbitraje consentida, vamos a arbitraje y el árbitro usa su jurisdicción para quitar la ejecutabilidad a la obligación que tenemos. Tenemos un efecto potencial ahí o real de cosa juzgada. Con lo cual, el impacto práctico sobre la situación, digamos, jurídica relevante es completamente distinto. Y yo, en lo personal, anticipo que soy partidario por razones prácticas de proteger, en la medida que sea técnicamente posible, la idea según la cual, si hay que pegarle a esto, hay que pegarle en el fondo y no en la puerta de entrada. Gracias, gracias panelistas. Hemos tocado entonces un poco el primer tema que nos había planteado, el tema de orden público, de arbitrariedad versus la corrupción, y estamos ya entrando al tema de la anulación por causal de corrupción en el arbitraje. Se llega al fondo del asunto, habría que pensar en el tema también procesal. Yo quería pedir a Gustavo que pudiese comentar sobre este tema un poco, y sobre esa base los demás miembros del panel podríamos discutirlo también. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos anteriores a Roger y a todo el equipo organizador, a los demás panelistas y al público por tolerar estos minutos. Y también le agradezco a Ignacio Suárez Sanzona, que hizo la presentación y división acerca de las distintas fases o componentes vinculados al arbitraje en los cuales puede surgir un elemento de corrupción. El primero de ellos, como bien mencionó, si bien en algún punto aparecería al final, por términos cronológicos, es el supuesto en el cual la corrupción se plantea en el ámbito durante el procedimiento arbitral. Y por suerte para el sistema arbitral en el cual todos estamos involucrados de alguna manera, y por desgracia para esta charla creo que no hay tantos elementos para discutir en términos de ejemplos o situaciones en el arbitraje internacional en los cuales se haya planteado situaciones de corrupción durante el procedimiento. Habiendo dicho lo cual, creo que nadie discute seriamente, y ya desde hace siglos, la circunstancia de que si hubiese algún elemento de corrupción durante un procedimiento arbitral puntualmente, y el caso paradigmático sería si uno de los árbitros está envuelto en una situación de corrupción, ese laudo sería nulo. Lógicamente eso dependerá de que ese pedido de nulidad se plantee en la jurisdicción que corresponda, que seguramente será la de la sede del arbitraje, o en los casos como el arbitraje SIAD, en los cuales no se prescinde del concepto de sede, que sea el propio organismo de los comités de anulación en el ámbito del SIAD y los que declaren esa nulidad. Habiendo dicho esto, es importante distinguir que, siguiendo con lo que se comentó en un panel ayer acerca de cuáles son los remedios que prevén las leyes nacionales de arbitraje acerca de un
un laudo dictado en el cual hubo corrupción de uno más de los árbitros. Creo que en mayor o menor medida cualquier ordenamiento nacional va a tener una cláusula que explícita o implícitamente permita declarar la nulidad de un laudo procurado o que haya sido dictado con corrupción de por medio. Tenemos por un lado la Federal Arbitration Act, que tiene en el artículo 10.2, si mal no recuerdo, que prevé expresamente la corrupción como una causal para dejar sin efecto un laudo. Y lo mismo en el convenio CIADI, en el artículo 52 se prevé que una de las causales de anulación sería la corrupción de uno de los árbitros. Lo que sucede es que hasta ahora el caso del convenio CIADI ni siquiera, hasta donde yo entiendo, se ha planteado alguna vez esta causal de anulación, con lo cual no hay casos que comentar. En la experiencia del Fair Arbitration Act hay algunos casos en los cuales se ha planteado, hasta donde ha llegado mi investigación, no he encontrado casos en los cuales se haya efectivamente declarado la nulidad de un laudo por estas razones. Y en el ámbito de otras jurisdicciones, aunque no lo prevean expresamente como causal de anulación o de nulidad, seguramente la causal de orden público, que está tanto en la ley modelo como en cualquier jurisdicción arbitral medianamente moderna, incluyendo la Argentina, que no lo es, va a permitir que una herramienta para un fundamento por el cual declarar la nulidad de un laudo procurado mediante corrupción. Y siguiendo con el comentario que hacía Ignacio hace un rato acerca de distinguir entre fraude y corrupción, me pareció interesante ilustrarles un caso en el cual, si bien no hubo corrupción, sí hubo fraude y eso determinó la nulidad del caso. Se trata de un arbitraje en el cual, valga la redundancia, se discutió un tema de corrupción, ya no en cuanto al procedimiento, sino en cuanto al fondo, acerca de un contrato de ciertas comisiones. Y como seguramente discutiremos luego, una de las tareas que emprenden habitualmente los tribunales es tratar de entender de qué se trataba la relación o el contrato, de cual una de las partes plantea y dice, bueno, no me pagaron la comisión a la cual tenía derecho respecto a este contrato. Y normalmente una de las tareas que hace el tribunal es decir, bueno, a ver, muéstrame qué tipo de trabajo hizo usted y en qué consistían sus tareas, qué tipo de servicios prestó, en qué gastos incurrió, explíqueme un poco más. Y da la casualidad que en este arbitraje, que es Westman contra European Gas Turbines, resulta que una de las partes ante este planteo presenta una serie de pruebas, que la otra parte se da cuenta y dice, pero esto no coincide con lo que yo tenía, esto evidentemente no sucedió en estos términos, pero esto ya se plantea no en la etapa del arbitraje en sí, sino en la etapa de anulación. Y la parte, digamos, agraviada por este laudo plantea dos causales de anulación. La primera es la corrupción propiamente dicha, en el sentido de que el contrato en sí era el vehículo para cometer un acto de corrupción. Y la segunda es que dice, pero esta persona presentó prueba fraudulenta. Y los tribunales franceses desecharon no hicieron lugar al primer planteo de corrupción basado en el contrato, pero sí en el segundo, que era por el tema de fraude en la producción de prueba durante el arbitraje, porque lo que decían es que eso había viciado o determinado una decisión, digamos, impropia del tribunal. Y para ir cerrando, quería comentar que, si bien no es algo habitual que suceda, encontré algunas referencias a un árbitro que aparentemente se lo había acusado de corrupción, en un árbitro malayo, en un arbitraje de la Cámara de Arbitraje de Kuala Lumpur, que no llegué a hacer una investigación en detalle acerca de cuál es el estado actual de eso, pero lo cierto es que me pareció llamativo y quería plantearlo porque es una de las pocas veces que uno veía en el arbitraje internacional, en este caso era entre partes malayas y chinas el arbitraje, que se hiciera un planteo de este tipo de corrupción. Y para cerrar quería plantear, creo que es una duda que tengo en realidad, que es de la respuesta instintiva que uno tiene. Dice, bueno, pero si hubo corrupción en un procedimiento arbitral, eso debería casi que automáticamente generar la nulidad. Y creo que ahí, como hacen ciertos autores muy prestigiosos, es decir, bueno, pero hay que mirar un poco más allá y tratar de entender qué pasó. Pensemos, por ejemplo, una situación en la cual siguiendo con lo que hablábamos
se comentaba ayer uno de los participantes acerca de los árbitros activistas, por ejemplo, o que son prácticamente actúan como abogados de parte y que, según decía este participante, de alguna forma le garantizan un voto a su parte. Y yo me pregunto, ¿qué sucede si la forma en que esa parte vio garantizada su voto no fue solo simplemente con una palmada en la espalda, sino que hubo involucrado un acto de corrupción? En definitiva se dicta un laudo en el cual hay un voto disidente y la mayoría, que es el otro árbitro de parte, si es un sistema que así lo prevé, el presidente vota de otro lado y el tercer árbitro vota un voto disidente, y luego sale esta parte y dice, bueno, pero en realidad yo lo corrompí a mi árbitro, entonces el laudo es nulo. Creo que es un planteo interesante, no he visto antecedentes del tema prácticos, pero creo que es, al igual que esa, hay otras cuestiones a plantearse acerca de si automáticamente la existencia o planteo de una situación de corrupción, incluso quizás rechazada, podría viciar la validez de un laudo. Gracias Gustavo. Como se ha planteado, digamos, en estas primeras intervenciones, las cuestiones vinculadas a la posibilidad de la existencia de corrupción a nivel de los árbitros, del proceso, y por cierto, todas las consecuencias que esto puede traer. Se ha mencionado también el tema de ir al fondo del asunto y de alguna manera tener que discutir si el hecho mismo de la corrupción trae consecuencias concretas con relación a la tramitación del arbitraje o a un procedimiento posterior de anulación. Tengo frente a mí aquí el documento de la CCI, es el arbitraje y la lucha contra la corrupción, es un documento de 2013, que toca una situación un poco distinta, que me gustaría pedirle a Ignacio que me ayude a comentar, a Ignacio Suárez Lorena que me ayude a comentar, y es el tema de... ¿Pasa con ¡Qué sorpresa! ¿De qué voy a hablar? ¿Qué pasa con los casos en que se pretende utilizar el arbitraje para avalar la corrupción? O sea, en otras palabras, y este documento lo expresa de manera muy clara, el arbitraje, vamos a decirlo así, se usa como si fuese un safe harbor, un puerto más alejado, digamos, de las autoridades, para poder, con la idea de que eso alejará la posibilidad de que se planteen acciones legales por parte del Ministerio Público o de alguna manera que proceda el tema criminal. Entonces yo quería preguntarte, Ignacio, si tienes algún punto de vista sobre este otro grupo de situaciones en las cuales la corrupción es relevante. Sí, yo tengo que denunciar acá corrupción por parte del señor que dirige el panel, porque alguien la ha hecho que me haga esta maldad, porque este tema no era el mío. O sea que alguien ha intercedido acá para hacerme la vida complicada. Pero antes de eso, yo quisiera cerrar lo que decía acá mi amigo Gustavo con dos comentarios, porque sí ha habido dos casos de árbitros que a mí me constan han sido corruptos o hay serias sospechas de corrupción. El primero fue en el año 90, el penal que lograron Argentina en la final. Ese árbitro mexicano seguramente fue corrompido. Y hace pocos meses fue penal Higuaín. El árbitro italiano evidentemente estaba bajo alguna influencia económica sospechable, digamos. Así que no hablemos de gran antecedentes porque lo hemos visto todos con nuestros propios ojos. Ahora, yendo a los temas en broma, porque otro era en serio, sí es cierto que en los últimos años se han detectado situaciones en las que el arbitraje ha sido utilizado como un medio para actividades ilícitas. En particular, ha sido utilizado como un mecanismo de lavado de dinero, es decir, la posibilidad de que dos partes hicieran una arquitectura legal que vaya a arbitraje y se consiga una especie de legitimación procesal
en base a una situación que tiene poco control jurisdiccional, porque por definición y deferencia, los jueces naturalmente no entran a revisar la sustancia de un laudo tarjeteado fraudulentamente entre dos partes que se ponen de acuerdo para justificar una transferencia económica. O sea que esto es un problema real y de hecho en algún caso hace un tiempo se detectó la existencia de algún centro de arbitraje meramente virtual, es decir, centros de arbitraje dibujados para las circunstancias, con lo cual el tema del arbitraje como un mecanismo o un canal para operaciones ilícitas es una realidad que no puede dejar de ser ignorada. También el arbitraje ha sido utilizado, o alegadamente utilizado, en el pasado reciente en casos resonados, como por ejemplo el affaire Bernard Tapie en Francia, no sé si han escuchado hablar de él. Y esto es simplemente una alegación porque a mí no me consta en absoluto que esto sea así. Pero lo cierto es que hay en este momento acciones legales pendientes en Francia con motivo de un laudo de aproximadamente 400 millones de dólares que tienen que ver con una operación o un reclamo por daños que tenía el señor Bernard Tapie, que era presidente del Olympique de Marsella y era dueño de la marca Adidas, contra la entidad a cargo de los activos del liquidado Banque du Crédit Lyonnais, que era la responsable por los potenciales pasivos generados como consecuencia de la caída de esa o la liquidación de esa institución bancaria. Y lo que sucedió en ese caso, que ha derivado en varios incidentes muy importantes, es que en algún momento dado el gobierno francés aceptó someter esa disputa a arbitraje y aparentemente la parte representada por Tapie tenía la costumbre de poner al mismo árbitro muchas veces, 1, 2, 3, 4, los que sean. Y en un tribunal conformado por este árbitro, que aparentemente era designado de manera muy recurrente, y otros árbitros muy prestigiosos, diría, en Francia, se llegó a este laudo que luego, aunque el gobierno francés tuvo conocimiento de la existencia de este supuesto, esta irregularidad con los nombramientos sucesivos de árbitro designado por Bernard Tapie, omitió hacer algún tipo de cuestionamiento o algún tipo de reclamo antes de que venza el plazo para interponer recurso de nulidad. Y todo esto pasó durante el gobierno de Sarkozy, del cual Bernard Tapie, aparentemente, por lo que dicen los medios, era un gran financista en lo que concierne a la campaña del partido político gobernante. Con lo cual, digamos, todo esto es un marco de sospecha en cuanto a por qué el Estado aceptó el arbitraje cuando supuestamente para el Estado era mejor ir a los tribunales, que era el mecanismo residual, y luego por qué el Estado, sabiendo esta supuesta irregularidad, dejó caer los plazos para perseguir una acción de nulidad contra el laudo, con lo cual la especulación, que puede tener fundamento o no, a mí no me consta, es que esto fue un supuesto diseño legal para encubrir un favor político a un financista de quien entonces era el partido gobernante. Obviamente todo esto se agrava y se hace mucho más público cuando cambia de gobierno, ¿no? Con lo cual también uno tiene que ajustar lo que estoy diciendo con la variable de transición política que genera que todo el mundo quiera hacer ruido y espamento con este tipo de circunstancias. Pero lo cierto es que recientemente la Corte de Apelaciones de París rechazó el pedido de nulidad por extemporáneo y el gobierno francés está intentando una especie de acción medio innovadora de revisión de todo frente a los tribunales franceses, cuya suerte y tecnicismos ignoro. Pero el punto en definitiva es que efectivamente el arbitraje
puede ser un medio para actividades ilícitas. Y acá lo interesante es que esto pone de relieve ya la función de los tribunales de revisión a la hora de encontrarse en su escritorio un papelito que dice que A le debe a B X. Y acá la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si frente a la potencial existencia de un uso ilegal del arbitraje o de vicios que tengan que ver con corrupción o cuestiones que afecten al orden público, si los órganos judiciales de revisión, sea a nivel de nulidad en la sede o sea a nivel de ejecución en lugar de ejecución, tienen que tener una actitud más activa o más pasiva. Y la primera pregunta en todo caso es si tal actitud tiene que ser igual a nivel de revisión en sede que a nivel de ejecución en tercera jurisdicción. Es decir, si el celo que debe primar a la hora de revisión en sede y de protección de la jurisdicción es el mismo que el celo o la capacidad inquisitoria que tiene que gobernar a quien simplemente tiene como función chequear la ejecutabilidad de un laudo que ya fue dictado y que, por ejemplo, no fue anulado en la sede de su dictado. Y acá tenemos alguna jurisprudencia también inglesa que nos ilustró acerca de esto, es decir, acerca de cuál tiene que ser la actitud de los jueces cuando algo huele raro. Y acá Ignacio, mi tocayo, hablaba del caso Westacre. Y en ese caso, justamente, digamos, la solución que acertadamente describía Ignacio, también tiene un contexto que es muy particular, y es el hecho de que la supuesta finalidad ilícita del contrato fue discutida durante el arbitraje, fue rechazada por falta de pruebas, con lo cual, cuando llegó el tema a revisión por ante los tribunales de Londres, los tribunales de Londres se preguntaron si correspondía que ellos hicieran una revisión ex novo de los hechos, siendo que la cuestión ya había sido analizada por el tribunal actuante, y el tribunal actuante había usado su juicio y su discreción para determinar que la prueba no era suficiente. Entonces, en ese contexto, lo que los tribunales ingleses hicieron con sentido a las circunstancias, es decir, a menos en la ausencia de una pistola humeante, un smoking gun, no parece que haya motivos para que uno revise ex novo, simplemente porque alguien dice que un tribunal debió haber considerado tal o cual prueba relevante, porque de otra forma, como ustedes imaginarán, este tipo de alegaciones abrirían la puerta para revisiones que pueden ser más allá de lo deseable o querible a los fines de proteger la finalidad del arbitraje. Y para cerrar el punto, lo que les quiero marcar, que esto contrasta con la situación planteada en otro caso similar, que es el caso Suleimán contra Suleimán, que es un caso relacionado con contrabando de alfombras de Irán, en el que obviamente también había un objeto, digamos, ilícito e ilegal, pero la ilicitud y la ilegalidad surgía patente de las propias declaraciones de las partes, y el laudo había omitido considerar ese punto debidamente a los fines de decidir acerca de la ejecutabilidad de las obligaciones. Y en ese caso, la posición de los tribunales ingleses fue distinta, porque lo que dijeron es que no es lo mismo cuando alguien revisó el punto y llegó a la conclusión de que el hecho no estaba, que cuando alguien tiene frente a sí, evidentemente, circunstancias objetivas que permiten inferir la existencia de un objeto ilícito y no trata el punto. Con lo cual, en ese caso, los tribunales ingleses decidieron, de alguna forma suasponte, revisar la situación planteada. Pero en definitiva, el arbitraje no es solamente un territorio de inocentes. Hay demasiados abogados dando vuelta. Muchas gracias.
Muchas gracias por eso, Ignacio, por esa intervención y por tocar un tema que la verdad es muy complejo y además, considerando que buena parte de la audiencia somos abogados peruanos, decía yo al comienzo cuando presentaba el panel que todos hemos sido de alguna manera, nos hemos sentido, digamos, aludidos en cuanto al un debate público que ocurrió en el Perú con relación a la existencia de una mafia que lo que hacía era utilizar centros de arbitraje o un grupo de árbitros para generar laudos que en efecto transfiriesen la propiedad de inmuebles de un valor importante, ¿no? Lamentablemente para nosotros en el caso peruano, me alejo un poco de lo internacional y solamente menciono el caso peruano un poco basado en el mismo tipo de razonamiento que mencionaba Ignacio, ha habido mucha dificultad para tocar el tema de manera concreta y directa y la verdad es que no hay razón por la cual los árbitros no puedan efectivamente mirarlo como estamos escuchando a nivel de los casos de lo que ha ocurrido en otros países. Yo sí he encontrado una resolución que a mí me parece interesante antes de entrar al tema de arbitraje de inversión, que es muy particular. Una resolución que es la resolución 00166-2012 de la Corte Superior de Lima, donde el tema mismo se plantea, me refiero al tema de estas transferencias de propiedad que finalmente son, vamos a decirlo así, bendecidas por un arbitraje, ¿no? Lo que quiero decir es que ya en los tribunales peruanos entonces existe una conciencia de que el tema existe, lo tratan, lo estudian, dicen, mira, esto no voy a anular por orden público por este tema, anulan basados en el tema de que finalmente no se notificó a las partes no se notificó debidamente a quienes eran parte del convenio arbitral, pero sí hacen una mención concreta a la situación más o menos que luego de un año y medio apareció en la prensa, ¿no? De este mal uso del arbitraje. Y lo que es más interesante para mí todavía, lo que hace la sala, en la Cámara, en la Corte Superior es envía el caso al Ministerio Público. Y eso creo yo es una interesante claridad alerta de que los casos como los que se mencionan, lo que se ha mencionado antes y lo que mencionaba Ignacio, pueden terminar claramente, no de manera directa, sino de manera indirecta, siendo resueltos de repente en base a alguna cuestión técnica previa de repente a entrar al tema de fondo de la corrupción, pero como se decía en el panel anterior, cuando se hablaba de principios en el caso de la prueba, a veces el tema de estar convencido de que hay corrupción, para nosotros que nos vemos como árbitros, de alguna manera nos mueve la mano a la hora de generar, de ver la manera como resolvemos un caso concreto, ¿no? Y yo creo que eso es una lección muy importante que tomar. Eso me trae a colación el tema de un artículo importante de hace ya unos 10 años de Bernardo Cremades, en el cual él mismo toca, hace un análisis de un lado sobre jurisdicción, que nos toca de manera directa a los peruanos, porque lo conocemos muy bien, quizás uno de los casos que más se han estudiado aquí, el caso de Empresas Luchetti contra Perú. Y más o menos, los que conocen ese lado saben que ese es un arbitraje de inversión que finalmente se resolvió por un tema de relaciones de temporis, porque se dijo que el tratado no había entrado en vigencia. Sin embargo, Bernardo, en el artículo, Bernardo que integró el panel, en ese artículo dice, esto tiene relación, las partes lo han alegado, para mí esto aquí detrás de la búsqueda de una razón técnica por parte del tribunal hay un convencimiento de que existieron actos corruptos, ¿no? Y me parece que es importante, y eso es una manera de entrar al tema concreto de cómo se aplica, cómo es que afecta los temas de corrupción a un tema tan sensible como el arbitraje de inversión, donde, como todos sabemos, en esencia siempre una de las partes es un Estado. No sé, Roberto, si pudieras comentar al respecto. Muchas gracias, José Daniel. El tema de corrupción en arbitraje de inversión es algo que lamentablemente ha estado en varias decisiones
Ignacio hace unos minutos distinguió entre lo que puede ser un acto de corrupción y un acto de fraude. Me voy a concentrar sobre todo en los casos de inversión relacionados a hechos de corrupción y no fraude. Por fraude nos referimos a, por ejemplo, conductas fraudulentas para poder conseguir o obtener los elementos que hacen a la jurisdicción del tribunal. Llámese constituir una sociedad bajo una jurisdicción que tiene un tratado en forma sospechosa con relación a lo que fue la disputa entre el inversor real y el Estado. No me voy a referir a esos que hacen a la ilegalidad también de la inversión, sino que me voy a referir a aquellos que tienen hechos de corrupción, cohechos, sobornos, comisiones, etc. Se mencionó, Ignacio mencionó muy bien esta mañana, eran unos minutos, el caso World Duty contra Kenia, y lo dan como el caso estelar. Y la realidad que es estelar, más allá de lo que haya decidido el tribunal, porque el que el inversor le lleve una valija con $1 millón al presidente y se la deje y lo confiese y lo diga sí, lo hice porque bajo la ley de Kenia es una donación, es bastante particular. O sea, es muy difícil, en todos los demás casos uno lo puede ver, llegar al extremo de que la parte del inversor está confesando, sí, la valija de $1 millón en efectivo se la entregué al presidente para obtener esto porque era un efecto de donación. O sea, esa situación es difícil luego de conseguir en los demás casos que uno ve. Creo que eso dio lugar a que uno tenga una decisión tan bien elaborada como esa con respecto a lo que es hechos de corrupción en materia de arbitraje e inversión. Al respecto es importante mencionar que la gran mayoría de los tratados de inversión prevé que la protección será otorgada solamente en caso de que la inversión sea hecha o a veces dice adquirida de manera legal o en acuerdo con las leyes del Estado en que se realiza la inversión. Y es importante hacer la diferencia en cuanto a que diga que sea hecha, a cuanto que diga que sea adquirida. Hay muchos casos que hablan no en cuanto a la adquisición o a la realización de la inversión, o sea, llámese a la entrada del inversor, sino a la ejecución de la misma. Llámese un caso de corrupción en el año 5 de la concreción de la inversión. Ahí uno tiene que preguntar si se hace a la jurisdicción del caso o hacia el fondo del caso el hecho de que el acto de corrupción no esté relacionado a la adquisición o realización de la inversión, sino a la concreción a la ejecución de las obligaciones del inversionista o a la ejecución de la inversión. Con respecto a el tema de la definición de inversión y que tiene que ser hecha o adquirida de manera acorde con las leyes del Estado, hay un caso, que es el caso Plama, contra Bulgaria, que es bajo el capítulo de energía, el Energy Chapter Treaty, que ese tratado no tiene esa cláusula, no la tiene expresamente incluida. Sin embargo, el tribunal, cuando decidió sobre un tema de legalidad de inversión, lo decidió diciendo que eran principios, ¿no es cierto?, de derecho internacional que estaban presentes en las obligaciones de las partes, los derechos de las partes, a pesar de que no estaba expresamente en el tratado. Con lo cual, a pesar de que la gran mayoría de los tratados incluye esta protección, no es necesaria a fin de tenerlo. El otro caso que les quería mencionar es el caso Nico. Nico es un caso contra Bangladesh, es un caso contractual, no hay un tratado, es CIADI, por ende es un caso de inversión, porque se necesita tener una inversión para poder entrar al CIADI, y es un caso contra la empresa de petróleo de Bangladesh. La razón por la cual lo quiero citar es porque, a diferencia de World Duty, donde la valija del $1 millón se entrega para entrar y realizar la inversión, entrar al país y realizar la inversión, en el caso Nico se entrega una Toyota Land Cruiser, no es $1 millón, pero es un auto bastante importante, durante la ejecución de las obligaciones. Se había un joint venture para desarrollar unos yacimientos de gas maduro, pero cuando se entra en ese joint venture no se llega a acordar el precio del gas, o sea, no hay un contrato de compra y venta de gas. Cuando hacen el descubrimiento comercial van a negociar con Petroblanga el precio del gas, y Petroblanga le empieza a complicar la negociación
lo cual les pone mucha presión porque cuando uno llega al descubrimiento comercial tiene que desarrollar el pozo o cerrarlo. Entonces, en ese dime y direte, ida y vuelta entre el gobierno, la compañía petrolera, el Ministerio de Energía y el inversor extranjero, se les ocurrió dejarle una camioneta Land Cruiser al ministro de Energía y llevarlo a Calgary a pasear a una conferencia y pagarle unos hoteles bastante interesantes, ¿no es cierto? Lo importante es, bueno, esto se realiza, no se llega a un acuerdo en el precio del gas, tardan como 1 año y medio más, el pozo se cierra, se vuelve a abrir, llegan al acuerdo de gas, lo vuelven a incumplir, llegan al arbitraje. Cuando están en medio del arbitraje, la empresa petrolera estatal dice que acá hay no una ilegalidad del contrato ni de la inversión, sino que hay una afectación al sistema, a la integridad del sistema de arbitraje. O sea, no están objetando que el tribunal tenga jurisdicción, no están objetando que la inversión sea ilegal, sino que están objetando de que este acto de corrupción confesado, aceptado, hubo procesos inclusive de investigaciones en Canadá y en Estados Unidos por este mismo hecho de corrupción en Bangladesh, que el Estado decía esto afecta a la integridad del sistema, no se puede dar lugar a que un tribunal CIADI permita o discuta una diferencia de inversión donde ha ocurrido un acto de corrupción. El tribunal rechaza esa objeción y decide a favor de la jurisdicción, diciendo de que no se está objetando la jurisdicción del tribunal ni se está objetando la legalidad de la inversión, sino que se está objetando unos hechos de corrupción durante la ejecución del contrato que no fue decisivo al momento de acordar el precio del gas, porque ese ministro de Energía fue despedido meses después de recibir a Land Cruiser y la Land Cruiser fue devuelta al joint venture y el precio de gas fue acordado por otro ministro. Pero la razón por la cual lo menciono es para que vean. World Duty, valija de dinero para el pie de inversión, Nico, un caso de corrupción en el medio. Luego de mencionar esto, les voy a contar algo que es práctico. En varios de los casos en los cuales nosotros hemos arbitrado, estamos en arbitraje, ha habido acusaciones de corrupción o de hechos ilícitos. Los planteos más importantes que se mencionan son, uno, con respecto a si el tratado, ¿no es cierto?, hacia la definición de legalidad de inversión, hace a hechos que ocurren al inicio o durante. Si son al inicio, evidentemente es un tema de jurisdicción. Si no hay inversión, no hay jurisdicción. Si son durante, es un tema de fondo. El segundo punto es que normalmente estas acusaciones vienen o solventadas solamente por prensa, lo cual lo hace bastante efímero al reclamo de la parte que está normalmente el Estado, o en procesos criminales que están tomando lugar en el Estado propio. Entonces uno se tiene que preguntar, recuerden, el traje de inversión, las partes es el Estado. Entonces el Poder Judicial es parte de ese Estado. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿puede el Estado mismo, ¿no es cierto?, producir prueba de corrupción por sí mismo, ¿no es cierto? El Poder Judicial elabora o consigue prueba de corrupción para afectar la jurisdicción en un tribunal arbitral. Luego, ¿cuál es el valor vinculante que tiene la decisión de ese juez criminal o el penal del Estado parte con respecto, qué tan vinculante es, qué valor vinculante tiene con el trabajo del tribunal CIADI? Es importante también ver cuál es el nivel que tiene que haber en ese proceso penal. O sea, es lo mismo una persona que esté acusada, que esté imputada, que esté procesada, que esté condenada, pero esa condena esté todavía pendiente de confirmación. Hemos tenido casos en los cuales el procesamiento dura 12 años, o sea, un proceso que se inició en el fin de los 90, al día de hoy sigue en curso y la persona sigue procesada, o sea que no ha habido un juicio oral, no ha habido una confirmación de la condena, no ha habido una condena siquiera. ¿Qué valor tiene eso para el tribunal? El tribunal tiene que absorber esa decisión, el tribunal arbitral tiene que absorber esa decisión y tomarla como válida, o tiene que pedirle a la parte que desarrolle toda la prueba sobre el acto de corrupción dentro del arbitraje y el tribunal arbitral tomar la decisión sobre si hubo un cohecho, si hubo una administración fraudulenta, si hubo sobre todo ese abuso de autoridad o administración fraudulenta
típicos casos que hay donde se involucran funcionarios públicos, o tiene que directamente tomar como viene la decisión local e incorporarla. Todo estos son problemas prácticos que se dan en el arbitraje día a día, ¿no es cierto? En los arbitrajes de inversión, porque normalmente nosotros tenemos concesiones o tenemos relaciones con el Estado de larga data, en las cuales puede haber varias acciones penales de distinto tipo, no todas ellas son como la de World Beauty, como una valija, o como la de Nico, como una Toyota. Esos casos, claro, normalmente tienen poco vuelo, porque los tribunales tratan de sacárselos de encima. Pero cuando hay otro tipo de circunstancias, es importante analizar en qué estadio de la inversión se dieron y luego cuál va a ser la fuerza vinculante que va a tener con respecto a la emisión del tribunal arbitral. Si lo tienen que dar como válido, lo que digan ahí en la sede local, o si tienen que pedir a las partes que desarrollen y prueben en el arbitraje, ¿no es cierto?, las acusaciones que están formulando. Y con eso creo que... Sí. Antes de entrar al último tema, que es el tema de estándares para probar la corrupción, quería hacer mención a un artículo que ha publicado recientemente Joe Tirado en el Exit Review sobre la relación entre arbitraje de inversión y corrupción. Como dije, yo no nos pudo acompañar hoy día por sentirse mal de salud. Sin embargo, creo que es importante que todos sepan que hay información como la que Roberto nos ha compartido hoy día en ese muy reciente trabajo académico. Si entonces un comentario de repente de Gustavo y entramos al tema de estándares de prueba. Sí, un tema que quería mencionar, trabajando sobre la base de lo que ya mencionó Roberto, es que también hay situaciones en las cuales puede ser que el inversor presente el hecho o el potencial hecho de corrupción como una violación del tratado. Ya no es el Estado el que dice la persona, el inversor cometió un acto de corrupción y por eso, si es el caso de un tratado, dirá su inversión no fue adquirida de acuerdo a las leyes de mi país, o si es un caso contractual planteará que esta situación viola el orden público transnacional, sino que dice, bueno, mire, yo tenía una inversión que funcionaba bien y lo que sucedió fue que vino un funcionario y me pidió un soborno para mantener mi concesión y que de lo contrario me la quitarían o me empezarían a hostigar. Y lo cierto es que se han planteado varios casos en los cuales se ha hecho este planteo, en ninguno de estos casos ha prosperado. Quizá uno de los más conocidos o emblemáticos es el caso de EDF contra Rumania, en el cual es una descripción bastante pintoresca en la cual uno de los altos ejecutivos del inversor dice que el jefe de gabinete de un ministerio lo citó en el estacionamiento de un hotel para pedirle un soborno de algunos millones de dólares para extenderle la concesión que tenía también de un duty free, y que a los 2 meses había habido una reunión también en la cual otro integrante del gobierno había repetido el pedido de soborno, y ahí, bueno, lógicamente se discute, se verifica si hay prueba suficiente, y creo que el tribunal dice, bueno, es muy contradictorio, los testimonios son lo suficientemente contundentes, no hay, y quizá usándolo como puente para el tema que creo que viene a continuación, lo que el tribunal dice es que haría falta que hubiera una evidencia clara y convincente para tener por probado el hecho de corrupción que se alega. Del mismo modo, ha habido otros casos en los cuales se han hecho planteos similares, en ninguno de ellos, quizá en alguno de ellos no había mucha seriedad, pero en definitiva no se acreditó la violación del tratado por un hecho de corrupción, y hay un caso interesante en el cual las dos partes han alegado corrupción en distintos momentos, que es el caso de Lehman Caspian contra Kazajstán, en el cual el Estado dice que el inversor adquirió la inversión mediante corrupción, y después el inversor dice, bueno, pero en realidad lo que pasó fue que después hubo unos procesos judiciales corruptos también, y eso fue lo que afectó mi inversión. Sí, José Daniel me permite, quisiera hacer 3 comentarios muy y si no lo son, exactamente. Respecto a lo que decía Roberto antes, primero que lo que dice Roberto es cierto. ¿Cuál es la deferencia que el tribunal arbitral le tiene que dar a la decisión
de los tribunales locales en materia penal y creo que el caso que él estaba reflejando es un caso en que tuvimos él representando una parte y yo representando la otra y es una de las situaciones que se plantea claramente cuál es el nivel de deferencia, pero digamos, lo que quería comentarles no es esto, sino que en este momento tengo un caso donde también representando un Estado se me da la situación contraria, porque este Estado está cuestionando ciertos documentos que se están tratando de ejercer contra ese Estado y hay una investigación penal en una jurisdicción extranjera. Y allí, por ejemplo, el fiscal que lleva adelante la causa justamente lo que dice es, bueno, pero ¿cómo voy a seguir o cómo me piden a mí que siga adelante con esta investigación cuando esa misma situación no ha sido declarada un ilícito en el país que está cuestionando, ¿no? O donde los hechos específicamente se plantearon, con lo cual sí es una cuestión, la cuestión probatoria y cuál es la deferencia que se da claramente al tribunal local en materia penal. Seguramente Ignacio nos va a decir algo sobre eso. Otra cuestión muy interesante que planteó Roberto es la cuestión de si es una cuestión de jurisdicción o de fondo el hecho de la existencia de un acto de corrupción o de un acto fraudulento. También en este sentido, al menos la jurisprudencia que ha alcanzado a analizar entiende que cuando es en el momento en que se hace la inversión, esto es una cuestión de jurisdicción y cuando esto es en la ejecución del contrato se va a discutir sobre el fondo, puede afectar la evaluación, etc. Y la última cuestión interesante que quería, aprovechando las palabras de Roberto, es una cuestión que se ha planteado muchas veces en todos estos casos que hemos venido analizando y que es generalmente el Estado es el que se defiende y dice hubo un acto de corrupción. Entonces, una de las defensas que se le plantea es cómo el mismo Estado, que es el que se defiende, va a alegar su propia torpeza. Esto ha sido resuelto por la mayoría de los tribunales distinguiendo a la persona del Estado en el momento del ejercicio de la defensa con la del funcionario que se benefició de esos ingresos mal habidos. Gracias, Ignacio. Y para intentar cubrir todos los temas que nos habíamos propuesto en el tiempo limitado que tenemos, yo le pediría a Ignacio Suárez Anzorena que por favor nos toque un poco este tema bien práctico de los estándares para probar la corrupción y cómo es que esto se ha visto en el arbitraje internacional. Muy rápidamente, por razones de tiempo, va a ser medio cablegráfico esto, pero voy a intentar mapear en pocas palabras cuál es el universo práctico que señala José. El primer tema es a los fines de definir estándares de prueba, es quién revisa, digamos, porque no es lo mismo el tipo de aproximación a la evidencia según, digamos, ya que esto va a depender de quién la haga. Por eso hay que distinguir entre revisión a nivel del árbitro, que entiende la sustancia, revisión y capacidad de valorar la prueba o reabrir hechos de evidencia a nivel de la revisión en sede de nulidad, y nuevamente, capacidad de reabrir cuestiones de prueba a nivel de ejecución. El segundo tipo de tema que tenemos que tener en cuenta es si los estándares de prueba necesarios para dar por acreditados los hechos son los mismos en todos los supuestos que conforman el universo de casos que son relevantes. Es decir, es lo mismo el tipo de acreditación que es necesaria para la corrupción del árbitro que el tipo de acreditación que es necesaria para demostrar que, por ejemplo, el inversor pagó un soborno o que el Estado dio un tratado porque pidió sobornos, por ejemplo. La tercera cuestión, y esto ya nos lleva al tema de cuál es el grado de acreditación, es qué tipo de reglas gobiernan o
instruyen al tribunal a los fines de que analice la evidencia que tiene frente a él, o que tome acciones dirigidas a discernir los hechos. Entonces, acá tenemos, primera discusión compleja va a ser, digamos, si las cuestiones de carga de la prueba. Las cuestiones de carga de la prueba pueden variar según cuál sea el reglamento aplicable y según cuál sea la legislación sustancial, porque en muchos países la carga de la prueba es una cuestión sustantiva y no procesal. Entonces, acá puede un universo de soluciones que pueden variar de un lugar a otro. En el caso de arbitraje de inversiones no es ni una cosa ni la otra, con lo cual estamos frente a principios básicos de carga de la prueba que típicamente siguen la regla de que quien alega tiene que probar lo que dice. Pero eso no siempre es así, ya que en algunos ordenamientos, en determinadas circunstancias, puede haber inversiones parciales o totales de la carga de la prueba. La segunda cuestión, determinado cuál es la carga de la prueba, es determinar cuál es el nivel de acreditación que es necesario. En los países, o quienes tenemos cultura civilista, esto no es un problema técnico que nos planteamos, porque las técnicas de acreditación o de evaluación de la prueba son bastante, digamos, subjetivas y usan terminología como formar la convicción del tribunal, tener por acreditado, pero no tienen, como sucede en el derecho del common law, determinado tipo de estamentos en materia de acreditación. Por ejemplo, para en el common law uno habla de que los delitos que tienen pena criminal tienen que ser probados más allá de duda razonable, con lo cual el nivel de prueba tiene que ser muy pero muy certero de que el hecho ocurrió. Pero después también hay circunstancias que según su contexto tienen que ser probadas por clear and convincing evidence, como dice, evidencia clara y convincente, en donde también el umbral de prueba es razonablemente alto, frente a otros hechos o circunstancias que tienen que ser probadas en base a lo que se llama la preponderancia de la prueba o el balance de posibilidades, es decir, si es más probable que haya ocurrido una cosa que la otra. Pero esta tipificación de la acreditación de los hechos no es algo con lo que típicamente operemos los abogados del derecho civil, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque está así en el ADN de árbitros internacionales formados bajo otra cultura jurídica. Y finalmente, el tema es qué tipo de prueba. Porque la prueba directa del claimant o del demandante que confiesa que le entregó la valija con $1.000.000, como decía Roberto, es, digamos, por no decir estúpido, bastante extraordinario. No es común que una parte declare abiertamente en su demanda o en algún tipo de petición de testimonio que entregó $1.000.000 para conseguir el contrato. Por lo cual los hechos de corrupción típicamente están notablemente ocultos y oscurecidos a la visión del tribunal, porque no es el interés típicamente de las partes que salgan a la luz. Lo cual nos lleva a cuál es el tipo de prueba que se puede tener en cuenta, si es también indirecta o circunstancial, o si, como ha pasado en más de un caso, el uso de facultades inquisitorias, el tribunal puede hacer algún tipo de investigación cuando algo huele mal. Y hay un caso también de inversión reciente, un caso contra Uzbekistán, que se llama Metaltech contra Uzbekistán, en el que estaba de por medio justamente un contrato de pago de condiciones, que, digamos, que se pagaba una suma muy importante a alguien para que hiciera funciones no muy bien descritas y que no tenían que ver con sus capacidades técnicas y o sus calificaciones. Con lo cual, estando este documento en el expediente, el tribunal se sintió con la facultad y con el deber de investigar qué estaba pasando. Pero esto, así como puede ser loable cuando hay algo que huele feo, es peligroso cuando los tribunales quieren ser de detectives sin que haya hechos o probanzas en el expediente que lo justifiquen, porque puede llevar a hechos o ultrapetitas que pueden viciar también el debido proceso. Con lo cual acá hay un tema de buen juicio que tiene que imperar a la orden, al momento de decidir si el tribunal puede ser inquisitorio o va a ser más pasivo y se va a conformar con lo que las partes le pongan delante. En definitiva, lo último que quiero señalar es que lo que dijo don Bernardo Cremades en ese artículo que refirió acá José Daniel, es algo que mucha gente se ha planteado o ha sugerido con motivo del caso Luqueña.
Pero yo sinceramente espero que eso no sea el caso, porque sería muy, pero muy preocupante que los árbitros decidan temas tan sensibles en base a razones que no son debidamente debatidas o evaluadas de cara a las partes. Un árbitro que toma este tipo de cortes, toma este tipo de senderos, sin que las partes puedan controlar su decisión, les está haciendo trampa. Si un árbitro ve que algo huele feo, que alguien le da corrupción y piensa que la hay o no la hay, es algo que tiene que estar en el expediente debidamente debatido y considerado. No hacer eso es traicionar el poder que le ha sido brindado a los fines de decidir el caso. Muchas gracias. La verdad es que nos hemos excedido ya el tiempo. Tengo 3 preguntas acá que no vamos a poder contestar, sino, bueno, obviamente los miembros del panel seguro estarán dispuestos a contestarlas personalmente si fuese necesaria. Salimos de aquí. Lo que sí quería es agradecerles a todos por haberle dado tanta, por habernos acompañado hasta esta hora. Yo sé que es muy complicada, de acuerdo a nuestros usos y costumbres de la sede, pero, y en particular agradecerle a todo el panel por su paciencia y por su esfuerzo por cubrir todos los temas que habíamos considerado importantes en materia de corrupción. Obviamente esto no agota el tema, pero sí creo, para efectos de nosotros como audiencia peruana o de la región, definitivamente nos abre los ojos hacia la oportunidad que nos da la experiencia en el arbitraje internacional en nuestra labor como árbitros o como abogados, miembros de la comunidad arbitral. Muchas gracias a todos.